En una era que precedía al dominio absoluto de los dioses olímpicos, Helios, el dios del sol, ejercía una influencia central tanto en la vida de los mortales como en la de los dioses. Nacido de los titanes Hiperión y Tea, Helios simbolizaba una generación divina anterior a Zeus y sus contemporáneos. Cada mañana, la humanidad esperaba con ansias la aparición de su carro desde el horizonte del este. El ritual diario comenzaba con el tintinear de los arneses y el galope rítmico de sus 4 corceles, iluminando gradualmente el mundo a medida que ascendían por el cielo, disipando las sombras para revelar campos, montañas y mares bajo la vastedad celeste. Helios no solo traía luz, sino que también revelaba. Mientras su carro cruzaba el firmamento, sus ojos escudriñaban cada rincón de la tierra, penetrando los bosques más densos y explorando los abismos más profundos, captando incluso los susurros más suaves del viento. Nada, ni siquiera el acto más sigiloso, podía ocultarse de su vista. Incluso los dioses, a pesar de su inmortalidad y poder, no eran inmunes a sus revelaciones. Por ejemplo, cuando Deméter, con el corazón roto, buscaba a su hija Perséfone, fue Helios quien le mostró el camino, revelando las acciones de Hades al llevársela al inframundo. Asimismo, el romance secreto entre Afrodita y Ares, que se creía oculto bajo el velo de la discreción, no pasó desapercibido para él. Con precisión y detalle, Helios reveló su relación, desatando un torbellino de emociones y consecuencias en el Olimpo. A pesar de la majestuosidad y el poder que irradiaba su presencia, la historia de Helios también estuvo marcada por el dolor y la pérdida. Uno de los episodios más desgarradores involucra a su hijo Faetón. Asediado por dudas y burlas acerca de su ascendencia divina, Faetón acudió a su padre con una petición audaz. Deseaba manejar el carro solar, ese mítico vehículo que solo Helios, con su dominio y habilidad, había controlado desde tiempos inmemoriales. Aunque inicialmente reticente, el amor paternal de Helios cedió ante la súplica de su hijo, otorgándole permiso para tomar las riendas, aunque no sin advertirle sobre los peligros que ello conllevaba. El resultado fue catastrófico. Sin la experiencia y control de Helios, Faetón pronto perdió el dominio de los corceles, que sin dirección erraron por el cielo, acercándose demasiado a la tierra y causando incendios, sequías y desastres naturales. Los gritos de ninfas y deidades menores resonaron en el Olimpo, alertando a los dioses de la catástrofe inminente. Viendo el desorden que se desataba y comprendiendo la magnitud de la amenaza, Zeus, el rey del Olimpo, tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Con un rayo certero, derribó a Faetón, poniendo fin a su temeraria travesía y con ella a su vida. Helios, al descubrir el destino de su hijo, quedó sumido en una profunda tristeza. Durante un tiempo, se dice que se negó a montar su carro, sumiendo al mundo en oscuridad. Sin embargo, los vientos de cambio soplaban en el horizonte. Apolo, originalmente venerado por sus habilidades musicales, su maestría con el arco y su don de la curación, comenzó a recibir atribuciones que originalmente pertenecían a Helios. Fue a través de los cantos de los poetas, las interpretaciones de los sacerdotes o simplemente una transición natural de las creencias populares. No se puede decir con certeza, pero lo que es indudable es que el panteón griego estaba siendo remodelado. Las estatuas y templos de Apolo se multiplicaban y sus fieles comenzaron a entonar himnos que lo aclamaban no solo como un dios de la música y la profecía, sino también como el brillante conductor del carro solar. Esta nueva atribución iba diluyendo la distinción entre Helios y Apolo, con el último comenzando a eclipsar al primero en importancia y devoción. Helios, quien una vez había sido una entidad poderosa y omnipresente, comenzó a desvanecerse en las sombras de la memoria colectiva, convirtiéndose más en una figura mitológica que en un dios activamente adorado. Se convirtió en una parte esencial pero silenciosa de la historia, un eco de los días antiguos
cuando su luminosidad era indiscutible. A pesar de este declive en la veneración activa, el legado de Helios nunca desapareció por completo. Las historias de su carro, su fiel vigilancia y de su trágica conexión con Faetón se transmitieron de generación en generación. Aunque su luz hubiera sido eclipsada por Apolo, la memoria de Helios brillaba todavía en la narrativa griega como un homenaje a la primordial deidad que una vez definió el ritmo del día. Mientras Helios se desvanecía lentamente de la práctica religiosa y de la devoción cotidiana, su influencia perduraba en el arte, en las leyendas y en las enseñanzas de los filósofos y los eruditos que buscaban en él un símbolo de la verdad ineludible y la revelación. Incluso en su retiro, la figura de Helios servía como recordatorio de que ningún secreto es eterno bajo el sol. A lo largo de Grecia, los poetas y artistas continuaban capturando su esencia en versos y pinturas. Se narraban historias en las cuales Helios, aunque ya no era el portador principal de la luz del día, seguía siendo una figura de autoridad moral y espiritual. Estas historias a menudo exploraban los temas de la visibilidad y la ocultación, y cómo, en última instancia, la verdad siempre se descubre, una noción que resonaba profundamente en las comunidades que valoraban la justicia y la integridad. Por otro lado, en las escuelas de filosofía, Helios se utilizaba como una metáfora para el conocimiento y la iluminación. Los filósofos enseñaban que así como el sol ilumina lo visible, la sabiduría ilumina la mente, despejando las sombras de la ignorancia y el engaño. Este paralelismo entre la luz solar y la verdad espiritual se convirtió en un tema común en las discusiones y textos filosóficos, inspirando a generaciones de pensadores a buscar la claridad en todas las facetas de la vida. La trágica historia de Faetón también encontró un lugar en estas enseñanzas. Era un ejemplo cautelar sobre los peligros de la soberbia y la imprudencia. Los maestros utilizaban su historia para enseñar a los jóvenes sobre la importancia de reconocer y respetar los límites de su conocimiento y habilidades, y sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de ignorar los sabios consejos. En el ámbito de la religión, aunque Apolo había asumido muchas de las responsabilidades y atributos de Helios, algunos cultos y sectas persistían en rendir homenaje al antiguo dios del sol. Estos grupos, a menudo compuestos por ancianos y eruditos, guardaban las tradiciones y rituales que mantenían viva la memoria de Helios. Celebraban festividades en su honor, recitaban antiguos himnos al amanecer y al atardecer y mantenían encendidas llamas perpetuas que simbolizaban su eterno vigilar. A medida que el tiempo pasaba, la figura de Helios comenzó a fusionarse con la de Apolo, no solo en la religión y el arte, sino también en la vida cotidiana de las personas. Esta amalgama de deidades reflejaba una evolución en la comprensión y la adoración de lo divino, una adaptación a las cambiantes necesidades espirituales y culturales de la sociedad griega. Sin embargo, para aquellos que se tomaban el tiempo de mirar más allá de la superficie, la distinción entre ambos dioses seguía siendo clara. Helios, con su carro dorado y su mirada inquebrantable, seguía siendo el guardián de los secretos y el anunciante de la verdad. Este legado de Helios, como revelador de verdades ocultas y como símbolo de la luz que disipa las tinieblas, permanecía en el corazón de muchas enseñanzas y creencias. Era una influencia que, aunque eclipsada en la adoración pública, nunca fue realmente olvidada. Las historias de su vigilancia y sacrificio continuaban inspirando a quienes buscaban en el pasado las respuestas para el presente, destacando la importancia de la luz y la verdad en un mundo que, a menudo, prefería permanecer en las sombras. El eco de Helios resonaba en las generaciones venideras, un recordatorio de que, incluso en tiempos de cambio y olvido, algunas verdades permanecen constantes, iluminadas por el sol que todo lo ve. La historia de Helios, tejida con hilos de luz y sombra, continuaba siendo un faro para aquellos que, en sus propias vidas, buscaban guiar su camino con integridad y luz.
Si esta historia de dioses, verdad y transformación te ha inspirado, te invito a explorar más relatos y reflexiones en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para descubrir nuevas perspectivas y sumérgete en el fascinante mundo de la mitología y la filosofía. No te pierdas nuestros próximos videos donde cada historia te iluminará como el carro de Helios.